Dame tu mano, Señor, y ayúdame por favor, te lo pido, para que pueda seguir y así contigo vivir en tu presencia. Dame tu mano, Señor, y ayúdame por favor, Señor divino. Dame tu mano y ayúdame, por favor, que no me falte la fuerza, que no me falte tu amor, Señor, que no me falte tu aliento, porque sin ti nada soy, Señor, y que nunca me faltes tú. Dame tu mano, Señor, y ayúdame por favor, dame la fuerza para que pueda seguir y así contigo vivir en tu presencia. Dame tu mano, Señor, y ayúdame por favor, Señor divino. Dame tu mano y ayúdame, por favor, que no me falte la fuerza, que no me falte tu amor, Señor, que no me falte tu aliento, porque sin ti nada soy, Señor, y que nunca me faltes tú. Dame tu mano y ayúdame, por favor, que no me falte la fuerza, que no me falte tu amor, Señor, que no me falte tu aliento, porque sin ti nada soy, Señor, y que nunca me faltes tú. De nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu.
Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Bueno, les saludamos una vez más el día de hoy. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí a través de este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, que es traído lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Le agradecemos su participación también al poner atención acerca de lo que es la bendita palabra del Señor expresada en esta generación, en estos días, en muchos lugares, pero aquí en este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, traído por el pastor Natividad Ramos desde esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, llevado a cabo aquí a través de Radio de Oración en estas ciudades de este estado de Carolina del Norte. Le deseamos gratitud, le damos su gratitud a usted que pone atención acerca de lo que se habla, de lo que se expresa de la bendita palabra del Señor. Y bueno, queremos también anunciarle que hay una página en el internet, y son dos, la que es www.radiodoracion.com, en el cual usted nos puede sintonizar los 7 días, 24 horas, 365 días del año. Y la otra es del programa Tendencias de Nuestro Tiempo, es el canal en el YouTube, donde usted puede poner Tendencias de Nuestro Tiempo. Hay más de 427 audios en el cual usted puede volver a escuchar estas enseñanzas, incluyendo los sábados que se transmite desde Monterrey en el horario local de ellos, es de 8 a 10 de la mañana. Y bueno, este es un anuncio para aquellos que quieren oír o reoír las enseñanzas del pastor. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar entrada al pastor Natividad Ramos para que nos dé la continuación de esta preciosa carta, primera carta a los Corintios, en el día de hoy. Pastor, muy buenos días, le escuchamos y una vez más gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, hermano Isaí. Gracias a Dios particularmente por esta bendición de estar esta mañana, cosa que hacemos con mucho placer, con gozo también. Y gracias a todos nuestros hermanos que son tan generosos y nos acompañan. Todo este tiempo en que hemos estado enseñando, han estado atentos a la palabra, y es garantía que cuando se oye con atención, la palabra necesariamente produce fruto, porque ella no vuelve vacía. Entonces, gracias a Dios por ese oír atento, y gracias a Dios a todos ustedes. Así que, mis hermanos, bueno, pues entramos entonces al mensaje de esta mañana. Como siempre, acostumbro estar escuchando antes de entrar a mi programa, lo que nuestro hermano Isaí está comentando, y fue precioso de veras, acerca del profeta Eliseo. Pero hay algo muy particular que a mí me llama siempre la atención, y me llamó la atención porque dijo el profeta: esta sí que no me la ha dicho el Señor. Bueno, porque él, aunque alguien sea profeta, no significa que conozca todas las cosas, ni que Dios tenga la obligación de revelarle todo. No se le olvide que Dios es soberano, Él es el Señor, y Él hace como quiere, y dice Pablo a los Corintios, Él reparte como quiere. Muy bien, pues entonces con esa idea, que yo creo que es muy conveniente, porque luego a veces existe la idea de que si Dios usó a alguien para dar algún mensaje en profecía, pues necesariamente tiene que él saber las cosas, y necesariamente tiene que seguir dando mensaje de profecía, cuando que es una operación espontánea del Espíritu de Dios. Entonces vamos a atenernos a una cuestión: Él hace como quiere. Nosotros estamos listos
para cuando Él quiera darnos una manifestación, la podamos aprovechar con conciencia, con conocimiento de causa, sin engreírnos y sin pensar que Dios necesariamente tiene que decirnos a nosotros todo lo que Él vaya a hacer. Muy bien, entonces vamos a la primera carta que el apóstol escribió a los Corintios, que yo dije, una de las iglesias más obsesionadas en las manifestaciones espirituales, particularmente en eso de las lenguas, las sanidades y por supuesto la profecía. Los milagros junto con lo de sanidades. Bueno, es que esas manifestaciones son espectaculares y llama la atención hacia la persona también, no solamente a la operación de Dios, sino que llama la atención hacia la persona en quien se dé esa manifestación, y entonces eso puede dar pie a un engreimiento, a un pensar de nosotros más allá de lo que nosotros somos. Por eso el apóstol Pablo enseña que no quiere que ignoren las cosas. Esta es una idea paulina, no quiero que ignoréis. ¿Por qué? Precisamente porque el ejercicio de las manifestaciones es un asunto de conocedores de la fe. Pero la iglesia de los Corintios era una iglesia que se había extralimitado, una iglesia que iba más allá de donde debían ir las cosas. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, y fíjese lo que estoy haciendo, acabo de terminar el capítulo 13, y usted dirá, ¿y qué anda haciendo ahora acá en el capítulo 12, hermano? Bueno, lo voy a decir ahorita. En realidad, pues es que yo tengo una deuda, dejé pendiente el último mensaje. La razón era precisamente porque yo quería que los hermanos de Centroamérica, con quienes íbamos a estar cierta cantidad de tiempo, pudieran oír lo que es el capítulo 13 de Primera Carta a los Corintios, que es un capítulo que necesariamente debe ser muy entendido por todos los creyentes de todos los tiempos, porque esta es la obra superior, es el amor de Dios. De tal manera que descalificó a aquellos que hacían milagros y maravillas, pero que no tenían amor, dijo que no era nada, que no servían de nada y que no significaba nada. Así, tajante, categórico, el apóstol Pablo descalificó indiscutiblemente todas esas gentes que tuvieran esas manifestaciones y ese obrar, pues debieran sentirse muy seguros de que ellos eran cosa muy importante, de que Dios los hubiera favorecido de esa manera y por consecuencia estaban sobregirados en lo que pensaban de ellos mismos. Pero Pablo lo que hace es, como luego decimos coloquialmente, quitarles el tapete y dice, señores, ustedes no significan nada. Esa fue la razón por la cual yo quería avanzar en el capítulo 13 y dejé pendiente este último mensaje, pero mire lo que son las cosas. No faltó que, hermano, y bien hecho, por cierto, bien hecho, me dijera o me llamara para decir, hermano Ramos, usted nos quedó debiendo un mensaje sobre la cuestión de la profecía. Y bueno, yo le prometí que iba a pagarlo, que iba a quitarme esa deuda, y esta mañana pues es lo que voy a hacer. Voy a tomar del capítulo 12, por eso me regresé, para rescatar ese mensaje y presentarlo el día de hoy, esta mañana, porque luego avanzaremos, y sinceramente las cartas del apóstol cada vez van a ir adquiriendo mayor
fuerza, más intensidad, de tal manera que estamos entrando en una ruta de grandes enseñanzas del apóstol, como sería sobre la resurrección. Y dice el apóstol Pablo, me regreso al capítulo 12, y dice el apóstol Pablo desde el verso 7, pero a cada uno les da la manifestación. Ha dicho que hay dones, y los dones permanecen en la gente, pero que también hay manifestaciones de esos dones. Dice así, y hay pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. No dice don, dice palabra, manifestación. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, pero es palabra de profecía, que no lo convierte en profeta, y a otro discreción de espíritus, a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Así que esta mañana vamos a entrar a este tema en el que yo tenía esa deuda con ustedes, mis hermanos. Así que he hecho ese regreso al capítulo 12, dije, para poder pagar la deuda, que por cierto, cuando yo dejé pendiente eso y que hice un gran salto hasta el capítulo 13, yo les di a ustedes, mis hermanos, una buena razón para hacer lo que acababa de ser. Dejar pendiente la cuestión de la palabra de profecía, pero con la promesa que no quedaría olvidada. Así que ratifico, esta mañana estaré pagando esa deuda con todos ustedes. De tal manera que esta palabra de profecía, o que puede ser en algunos casos don de profecía, pertenece a un tercer grupo de dones y manifestaciones del que ya hablamos. Usted recuerda que hemos hablado de dos grupos, como han sido los dones de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. De revelación, porque estas cosas suben al espíritu del hombre, al entendimiento nuestro. Pero luego un segundo grupo, que fueron llamados los dones de poder o manifestaciones de poder, formados también por otros tres, que son el de fe, sanidades y milagros. Y luego tenemos este último grupo de dones y manifestaciones, que igual a los anteriores son un grupo de otros tres. Y a estos tres se les conoce como dones de expresión o dones orales, como son el don de la profecía o manifestación de palabra de profecía, el de género de lenguas y el de interpretación de lenguas. Y como en los casos anteriores, siempre hay uno que es mayor. Y en este caso, acuérdese que en dones de revelación, el mayor de ellos es la sabiduría. Luego, en los dones de poder, el mayor de ellos es el de la fe. Y en este último grupo de los dones orales o de expresión, el mayor de ellos es el de profecía. ¿Cómo le echaban ojo a este don? ¿Cómo anhelaban tener este don?
Y haré esta precisión, que al igual que el don de sanidades, de la profecía, han sido muy buscados por los creyentes, muy esperados y muy buscados por muchos creyentes, porque ¿quién no anhela la sanidad? Y el que tenga manifestación o el don de sanidad, pues por supuesto que es un creyente sumamente útil en la iglesia, porque por eso hemos hablado de utilidad de los dones. Y el de profecía, pues es útil para la iglesia cuando esto sea una realidad, es decir, cuando en realidad sea la palabra de Dios la que se está dando. Porque este don de profecía es uno de los dones más susceptibles de confusión y de engaño a la gente. Que sea entonces la palabra dicha con toda fidelidad. Si un creyente, Dios no le dio palabra, no invente cosas. Diré también que la profecía en el Nuevo Testamento tiene como razón de ser, fíjese, y esto según el apóstol Pablo, en esta misma carta, en el capítulo 14, verso 3, donde dice, el que profetiza habla a los hombres. Un profeta no se va a dedicar a hablarle a Dios, está hablándole a los hombres de parte de Dios. Pero hago un alto y digo, ¿a qué se refiere con eso de que habla a los hombres? Pues a la raza humana en general. ¿Sería? No. Fíjense bien lo que estoy diciendo. En la iglesia, en el Nuevo Testamento, que da alguna palabra de profecía, no es una profecía que le está dando a toda la raza humana. Es la diferencia con los profetas del Antiguo Testamento, que dieron profecía para el mundo entero. En este caso, esta profecía de la que está hablando el apóstol en el capítulo 12, a diferencia de las antiguas profecías, como sería la de Isaías, que es tan significativa, que fueron dadas como testimonio anticipado. Digo, porque profecía, en ese sentido, es historia contada anticipadamente. La profecía es eso, es narrar la historia de manera anticipada. Y eso es lo que hizo el profeta Isaías. Narró la persona de Cristo y sus hechos de manera anticipada. Muchos años antes, cientos de años antes de que apareciera el Hijo de Dios. Y la dio para toda la raza humana. De tal manera, cuando Isaías habló de uno que llevó o que llevaría el pecado de todos, él dijo llevó. Esa profecía del perdón de pecados, pues por supuesto que sí era una cuestión del interés general de toda la raza humana. La profecía, la palabra de profecía en la iglesia tiene que ver con la iglesia, no con el mundo entero. ¿Nota usted la diferencia entre los profetas del antiguo tiempo y la palabra de profecía? Ahora, aquellos eran profetas, ahora sí que de tiempo completo, eran eso. La palabra de profecía que alguno llegue a dar no lo constituye en profeta, pero pueden darle el don de profecía y convertirse en profeta. Pero el simple hecho de que dé una palabra de profecía no lo convierte a usted en profeta.
El sumo pontífice, el día que juzgaron a Cristo, dio una palabra de profecía. Saúl dio palabra de profecía, pero eso no lo convirtió en profeta. Acuérdese entonces, puesto que en la cruz, sobre aquel siervo, dijo Isaías, habría de ponerse la suma de los pecados de todos los hombres sobre sus espaldas. No también, no solo la suma de nuestros pecados, sino la suma de todas las enfermedades. Y voy a agregar más, y la suma de todos los achaques y de todas las dolencias de la raza humana sobre ese siervo, porque solo sobre un siervo se le echa carga. Y Isaías vio a ese siervo cargando todo eso. Así que, oiga, ese tipo de profecía sí que era para todos los hombres y que debió ser de interés para todos los hombres. Por cierto, profecías dadas a través de hijos de Israel, porque a ellos se les había concedido ser la luz del mundo. Note usted que eran profetas de la casa de Israel, porque a ellos Dios les había concedido ser la luz del mundo, y eso era procedía que fueran ellos. Pero había también entre ellos profecías que eran solo para Israel. Isaías, dije, fue un profeta para el mundo entero, pero había profecías que eran solo para Israel, solo para los líderes. Muchas veces con el propósito de animar al pueblo en tiempos difíciles, que eso sería exhortación, para consolarlos, para darles ruta apropiada, para decirles por dónde caminaran. Otras veces, para corregir a hombres, a reyes. Pero en este caso de la profecía de la que está hablando el apóstol Pablo, en este capítulo 12, es profecía para ministrar a la iglesia. En la iglesia. Y que puede ser que en un momento dado estuviera allí un mero particular, dijo Pablo, pero está dentro de la iglesia. Y puede ser que ese profeta descubra el corazón de ese hombre, pero es una operación dentro de la iglesia. Este profeta no sale a anunciar a la calle. Y a la iglesia es para perfeccionarla. De hecho, es el estilo del cambio que se da entre la profecía de antes y la profecía después de Cristo, que es para edificar la iglesia. Las profecías de orden universal han sido dadas. Ahora habla de cosas al interior de la iglesia. Pero volvamos con una pregunta, que si esto es así, ¿cuál es la utilidad de la profecía al interior de la iglesia? El apóstol dice que en la profecía a la iglesia es dada para edificación, para exhortación y consolación. 3 cosas: edificar, exhortar y consolar. Pero el profeta jamás debe tomar el papel del pastor. Podrá ser un profeta, podrá profetizar, pero no es el pastor de la iglesia. Y el que tiene el gobierno de la iglesia es el pastor, porque es el que saca el rebaño a los pastos. Porque luego esto se convierte en alguno que llega a tener palabra de profecía, se quiere convertir en el titular. Y el pueblo erróneamente lo sigue a él. De ninguna manera. El pastor
autorizado Dios, es el que preside al rebaño. Entonces dije que es para 3 cosas: edificar, exhortar y consolar. Y en este caso, ¿qué cosa es edificar con profecía a la iglesia? Antes de contestar eso, veamos qué es eso de edificar. Es una palabra que viene de una raíz asociada con la arquitectura, asociada al arte de hacer proyectos, diseños y construcción de edificios. Y si a eso le damos sentido en lo que tiene que ver la iglesia, la idea sería que la profecía es para construir la iglesia de Jesucristo a la manera de una construcción ingeniosa, que es necesaria la construcción ingeniosa para justificar la razón de ese edificio. Y digo construir justificadamente, porque una construcción ha de justificar su forma y su modo en que fue construido. No le hacen una forma a capricho, ni un modo a como salga. Es un diseño que tiene un propósito. Pero mire esta otra acepción. También significa hacer fuerte. Lo que nos arroja la conclusión que la manera en que fue hecha esa construcción tiene la intención de que sea una construcción duradera, fuerte. De eso se habla, para eso es en la iglesia. Y sería entonces que la profecía es para hacer de los creyentes una congregación sólida que justifique la inversión que Dios ha hecho en ella. ¿De qué sirve entonces que hablen lenguas y profeticen si la iglesia es un desastre? Sin tonezón como estaban en Corinto. ¿De qué servía esa profecía? No la habían utilizado o la habían usado mal. Así que ha sido categórico. Esa es la utilidad de la profecía, de la palabra de profecía. Pero la pregunta por inercia sería entonces, ¿y cómo es que hace eso la profecía? Bueno, el mismo apóstol lo acaba de decir, que edifica en 2 maneras. Una sería profecía que se da a la iglesia con carácter de exhortación. Y la otra, profecía que se da a la iglesia con carácter de consolación. Porque casi siempre se piensa que el profeta llega tumbando leña. Leeré de nuevo el verso 3 del capítulo 14. Mire lo que dice. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Desde luego, el que haya dicho que es al interior de la iglesia no implica que es exclusiva para creyentes, pero es ejercida en la iglesia. Pues dice el apóstol que es necesario que el que ocupa un lugar de mero particular no es gente de la iglesia. Él llegó ahí, entró y está oyendo. Llega a ser alcanzado por la palabra de profecía. Y hasta dirá amén, siempre y cuando, en vez de hablar todos al mismo tiempo, ándele, Pablo empieza a poner orden. No hablen todos al mismo tiempo, porque muchas iglesias tienen un desorden y donde todo el mundo habla al mismo tiempo. Los que profetizan lo hacen de uno por uno para que un mero particular también sea afectado por esa manifestación del Espíritu.
Dijo Pablo, si hablan todos al mismo tiempo van a decir que estamos locos, y lo habrán de decir con toda razón, muy justificada razón. Y quiero aquí precisar que exhortar no significa regañar o hablar con dureza, sino que significa hacer un llamado para que una persona se ponga de nuestro lado. Dios da palabra de profecía para que aquella persona se ponga de su lado, para que vea las cosas como Dios las ve. Y como es un llamado vehemente, implica rogar, apremiar, presionar a alguno. ¿Para qué? ¿Presionarlo para qué? Para que se mueva a una conducta apropiada a la fe, para que se ponga, diría Dios, de mi lado. Y una cosa muy particular es que siempre es una palabra de profecía que se anticipa a algo futuro. La profecía no es algo obvio. Es decir, que todo el mundo lo puede entender y percibir que así va a pasar. No, no, no. Es una advertencia sobre alguna cosa. Significa también hablar acerca de algo específico, quitando de esa manera la apatía o el desinterés sobre el camino que empieza a tomar y que lo podían llevar a la ruina espiritual y moral. Luego yo me atrevería a decir que es una profecía a la que voy a llamar como conductual. Y por lo tanto, cuando algunos atienden esa profecía, se fortalece en él el carácter cristiano. Mientras que eso de consolar es quitar la tristeza, el desánimo. Por eso ha dicho que la primera manera de edificar del Espíritu es a través de la manifestación de profecía. Es para quitar el desinterés. Y la otra es para quitar la tristeza. Que por cierto, hermanos, son dos condiciones del ánimo que carcomen el vigor de la vida cristiana. Mucho creyente está desanimado, está colapsado. De allí, imagínese lo desagradable que alguien dé una supuesta profecía a ese hermano, y una profecía que nace de su propio corazón, que siempre es un fraude, pues doblemente lo hunde. No. Hay una responsabilidad muy grave. De tal manera entonces, que es quitar la tristeza, el desánimo, para quitar el desinterés. Pero avancemos en esto, que es una introducción a este asunto de la profecía y sus motivos. Y como siempre, aclaración más aclaración. Y hay que decir que esta manifestación del don de profecía ha sido terreno muy propicio para ser malinterpretada y confundida la razón de la profecía. Y aún más, debo agregar que ha sido cosa muy común que aún en el creyente en quien se da esa manifestación llegue a malentenderse a sí mismo y piense que eso lo hace profeta, y escúcheme, y que puede disponer de la profecía a criterio propio cada vez que él piense que debe dar profecía. Y de allí el riesgo que se lleguen a las supuestas profecías que no son más que cosas que han nacido de sus propios pensamientos, mas no vienen del corazón de Dios. Y se olvide que hay un principio, que la profecía no es traída por voluntad humana, y comete la audacia de generar un mensaje al que atribuirá que Dios lo ha dicho, que Dios es el autor. Pues lo que supuestamente sube a su vida pensante confunde hasta él sus propios pensamientos y percepciones propias, aquellas cosas que suben de su propio corazón, de lo que él piensa, y confunde con lo que es un mensaje de Dios.
Y usted sabe que este tiempo, mi hermano, mucha gente anda dando profecía. Pero usted tiene conocimiento y entendimiento, y Pablo ordenó que se escudriñara, que se analizara la profecía de cada quien. Y le voy a decir algo más. Demasiada gente, demasiado supuesto profeta impone una especie de ley que luego los creyentes de la iglesia lo hacen valer. No juzgues al varón de Dios porque te condenas. No les crea ni les tenga miedo. Eso no va a suceder. ¿Que cae bajo maldición? ¿Cómo puede ser caer bajo maldición aquel a quien Cristo ha bendecido porque mora en él? Eso no es posible. Además, la Escritura ordena no creer todas las profecías. La Escritura ordena que se analice el mensaje y que se analice al profeta. Así que, mis hermanos, no caigan en ese error de creer esa versión de que si tú tratas de juzgar esto y entenderlo, caes bajo condenación. Dígale que no conoce la Escritura. Y llegará a estar convencido ese supuesto profeta cuando haga valer sus propios pensamientos. Por amor de Dios, llegará a estar convencido que lo que él dice es un mensaje de Dios. Y esto que he dicho, en el mejor de los casos, aceptando que éste sea un creyente bien intencionado. Pero no se trata de ser bien intencionado ni de ser un hermano bonachón. Puede ser que lo sea, pero ni con todo, ni la suma de todos los bonachones de bonachones tendrá jamás derecho de decir lo que Dios no ha dicho. Porque estará, sí, equivocado, absolutamente equivocado, a pesar de su buena intención. Bien intencionado, pero equivocado. Podrá serlo, pero será un ignorante bien intencionado. Aunque habrá los que simulan tener manifestación de profecía. De estos hay mucho, ¿eh? Y como siempre, no me voy a sustraer a eso de aclaraciones y precisiones necesarias. Y empezaré diciendo que esta manifestación del don de profecía, o de la manifestación del don de profecía, es el único don en el que se habla de un ministerio como lo es el que es profeta. Lo dice en Efesios el apóstol Pablo. Ministerio que es segundo en jerarquía después del apóstol, el que es profeta, no el que tiene manifestación de profecía. No estamos hablando de un ministerio, sino de una manifestación. Sin embargo, aunque sea una manifestación, tiene por supuesto la sustancia de lo que es un profeta. Y eso llama mucho la atención. Y como ejemplo, piense esto. No hay ministerio de ciencia o ministerio de hablar en lenguas, pero sí hay el ministerio del profeta, según Efesios. Pero no es precisamente lo mismo que una manifestación. Porque viene el Espíritu sobre alguien y da una palabra de profecía para resolver una cuestión particular, pero no se debe considerar un profeta. Porque el profeta es un ministerio. Pero hago también esta precisión. Que si alguno o ese cada uno tiene en él una manifestación del don de profecía, no es porque sea profeta en términos de ministerio. No se le olvide que en el mismo capítulo 12 Pablo ha dicho que hay repartimiento de dones y esto lo hace el Espíritu.
que hay repartimiento de ministerios y esto lo da el Señor, entonces ya estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es tener un don, otra cosa es tener un ministerio. Sino que es una operación espontánea del Espíritu que no lo hace profeta. Y esa manifestación o esa palabra de profecía no le fue dada porque ese alguno sea profeta, sino porque es un creyente. Y Pablo fue propio al decir a cada uno. ¿A cada uno qué, Pablo? Pues a cada creyente. Y cada creyente tiene en él la posibilidad gloriosa de que se dé en él una manifestación espiritual. Sino que puede ser ese cada uno que dijo el apóstol. Y yo espero que con esto quede claro que una manifestación no hace un ministerio. Aunque ahora hay tanta idea de que ya no se habla de llamamientos al ministerio, pues entonces cualquiera puede decir que es lo que quiera o lo que es igual. La manifestación espiritual no es un ministerio como lo es el de ser profeta, en el cual opera la profecía en carácter de don. Y aquí quiero recordar los mensajes que hablé sobre sanidad divina, de lo cual dije que es una de las manifestaciones que producen una gran expectación. Pero luego se dice, este hermano tiene don de sanidad divina, ministerio de sanidad divina. Así dice, ministerio de sanidad divina. ¿Dónde existe en la Biblia ministerio de sanidad divina, por amor de Dios? Existe el ministerio del evangelista. Y el evangelista es un predicador no de la sanidad ni de los milagros. Fundamentalmente es uno que predica sobre la salvación. Y en sus campañas hay miles y miles de gentes convertidas. O muchas gentes convertidas. Pero que sucedan milagros y sanidades y maravillas en su predicación, la Biblia es muy clara diciendo que eso sucede para confirmar lo que ese hombre está diciendo. De tal manera que él es un evangelista, él tiene ministerio de ser evangelista y en ellos es donde suceden estos milagros y maravillas y estas sanidades. De tal manera es una manifestación que produce una gran expectación. Oiga, porque ser sano es un clamor de la raza humana. La raza humana está muy cansada. Y ser sano por Cristo es una esperanza gloriosa que estará allí en todos los enfermos. La operación de sanidad, dije, produce una gran expectación. Y es causa que de ese don o manifestación se hayan cometido muchos abusos, engaños y fraude. Oiga, la raza humana, la gente está muy dolida, muy cansada y ya no tiene ni siquiera para una consulta, para que luego un predicador o un creyente, ¿sí?, sea un fraude. Y que desde luego, acuérdense ustedes de los hermanos en aquella aldea que no pudieron echar al demonio. Cuando Jesús le dijo, si puedes tener fe, aquel hombre diría, pues es que lo poquito que tenía ya me lo acabaron estos. Ayuda a mi incredulidad. Y que desde luego eso no cambia la verdad que Cristo sana de la misma manera como perdona los pecados. Y es semejante lo que sucede cuando se habla de profetas y profecías. Y la razón es que los hombres buscan ansiosos el ¿qué dice Dios de mí? ¿Quién no va a querer oír eso? Por supuesto, es la emoción de un querer saber qué dice Dios sobre tales o cuales cosas. Aunque le voy a asegurar una cosa. Dios nunca le dará a usted un mensaje de algo que ya lo tiene escrito en su palabra. Es decir, si usted quiere saber
¿Qué dice Dios sobre eso? Pues escudriñe la palabra. Y no espere que cada vez el Espíritu venga y le dé y le diga de lo que ya está escrito. Mis hermanos, yo espero que esto nos dé una buena idea para que esta operación tan preciosa de la profecía se depure. Porque está escrito que en los últimos días vendrán muchos profetas y serán muy exitosos, porque dice el Señor, llevarán mucha gente tras sí. Y aquellos creyentes que están acostumbrados a calificar la verdad numéricamente dirán, ese hombre es un hombre de Dios, cuando que es un profeta de la mentira. Allí nos vamos a quedar, mis hermanos, y agradezco al Señor esta oportunidad de haber predicado. De hermano Isaí, que el Señor le bendiga. Bueno, le damos gracias, pastor, una vez más en este día por esta preciosa enseñanza que nos ha sido traído, y le agradecemos infinitamente por esta oportunidad que se nos da una vez más de seguir aprendiendo de la palabra del Señor, ya que todos los días podemos seguir aprendiendo ministerios que da el Señor y los dones que da el Espíritu Santo. Cuando mis luchas terminen aquí, bueno, queremos agradecerle a usted también que ha sido parte de esta linda enseñanza el día de hoy. Capítulo 12, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Bastante importante la enseñanza del día de hoy. Así es que hay que discernir si es de Dios o no. Así es que, bueno, una vez más, gracias. Les agradecemos a cada uno que ustedes participa a poner sus oídos a través de estas preciosas enseñanzas que el pastor Natividad Ramos desde Monterrey llega hasta aquí, Carolina del Norte, trayendo estas preciosas enseñanzas. Queremos que usted sea parte de, y bueno, si usted, le repito una vez más, quiere conocer, volver a oír estas enseñanzas, están en el canal de YouTube. Ahí usted puede poner Tendencias en plural después de Nuestro Tiempo. Tendencias de Nuestro Tiempo. Ahí hay más de 427 audios que usted puede volver a escuchar lo que aquí se ha hablado. Bendiciones, será hasta la próxima, el próximo día, que es el viernes. Si Cristo no ha venido, aquí estaremos y le agradecemos una vez más. Le dejaremos nuestra información en un momento más. gracias su faz pueda ver. Esta es mi gloria, sin fin ha de ser. Glorioso será contemplar todos los seres que yo tanto amé. Mas la presencia de Cristo gozar, su gloria tendré. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver.
sin fin ha de ser. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.